La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Estamos asistiendo a un momento histórico que por lo frecuente que ocurren las cosas que están ocurriendo, uno consideraría que es uno más de los muchos acontecimientos lamentablemente bélicos que ocurren en Oriente Medio. Pero el ataque israelí a gran escala contra la infraestructura nuclear de Irán. Hablamos, a ver si se escucha acá. No, ese no anda. Me puse un auricular que está muy bajo. Espera este. ¿Ahora? Bueno. Bueno, estaba diciendo que Israel está haciendo un ataque masivo contra la infraestructura nuclear de Irán. Y por supuesto, Irán está contestando enviando misiles a las principales ciudades, atacando con misiles a las principales ciudades israelíes. Y uno dice, otra vez una batalla más, una guerra más en Oriente. Pero esta del momento tiene que añadirse a la lista de guerras decisivas, de guerras trascendentales, que desde la Segunda Guerra Mundial vinieron remodelando el mapa físico
y político de Oriente Medio. Estas guerras a lo largo del tiempo, estas guerras importantes que dejan huellas, que dejan secuelas, ocurrieron en 1956, en 1967, en 1973, en 1982, en el 2023 y ahora en el 2025. Por supuesto que es demasiado prematuro decir esto exactamente va a pasar. Por supuesto que es demasiado pretencioso decir los resultados van a ser estos, porque son múltiples las posibilidades. Es muy difícil decir cómo va a cambiar el juego de naciones en Oriente Medio por este conflicto entre Israel e Irán de 2025. Pero si somos optimistas, y siempre es necesario ser optimista en situaciones como estas. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que pensar que la fuerza moral de los buenos se va a imponer a la fuerza bélica y de maldad y de insanía mental de los malos. Y ser optimistas en este caso es decir que se van a dar una serie de acontecimientos a partir de este ataque masivo de Israel que van a terminar estos acontecimientos con el derrocamiento del régimen de los ayatolás en Irán. Y una vez derrocado ese régimen, va a venir un sistema político más decente, más secular, más consensuado, que más caso le haga a la gente. Y por supuesto está la otra posibilidad, que es la posibilidad pesimista, que es la que muchísimos medios en este momento están deseando, diría yo, pensando en sus editoriales y en sus títulos y en sus condenas a Israel. Esta posibilidad pesimista, deseada sobre todo por el sector de la izquierda, es que se incendie toda la región y que este incendio debilite a Israel y arrastre también a Estados Unidos a esa debilidad. Hoy estaba mirando un noticiero en un canal argentino, no me acuerdo si era TN o La Nación Más, y había una periodista que está ahí todos los días de siesta sentada, yo mientras como miro, que consiguió tener a un experto israelí hablándole desde Jerusalén y a un experto norteamericano que hablaba en castellano. Y el experto y le dice a ella, la periodista, ¿por qué Israel no apeló a la diplomacia? Y él le dice, pero señora, están a un paso de tener la bomba nuclear. ¿Qué diplomacia vamos a aplicar cuando nos tiren bombas? Y ya tienen material como para fabricar 15 bombas. En los últimos meses tenían 12 y en los últimos meses obtuvieron material para 3 más. Con 15 bombas desaparece Israel. Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? Le dice la loca periodista. Y él dice, pero señora, hace décadas que venimos dialogando, tratando de dialogar, apelando a la diplomacia, y mientras apelábamos a la diplomacia y ellos contestaban y nosotros contestábamos, ellos iban acercándose cada vez más a la bomba,
hasta que llegamos a este momento en que están realmente a un paso de tener la bomba. Bueno, y le dice ella, pero si tanto ya apelaron a la diplomacia, ¿por qué no apelan más tiempo? Pero señora, porque nos van a liquidar. Ellos van a aceptar una conversación diplomática, pero mientras tanto van a seguir fabricando la bomba. Y yo dije, no es tan difícil de entender la postura israelí. Los informes que tienen señalan que están a un paso de tener la bomba atómica Irán. Y si Irán tiene la bomba atómica, va a desaparecer Israel. Entonces, ¿cómo una periodista que maneja un programa masivo en un país tan lindo como Argentina no entiende lo mínimo que hay que entender para hablar de conflictos internacionales? Vi, no solamente ella, una serie más de artículos, comentarios periodísticos, editoriales diciendo el domingo iba a haber una conversación. ¿Por qué atacaron ahora? Si el domingo se iban a presentar a hablar, a dialogar con Estados Unidos de por medio. Porque a lo mejor el domingo ya tienen la bomba. Y ponerle que no tengan y conversen. Van a conversar. Los iraníes encantadísimos se van a sentar a conversar mientras siguen fabricando la bomba. Es lógico que acepten ellos ir solo por la vía diplomática porque ellos transgredieron todas las normas que aceptaron cumplir en el tratado que posibilitó la paz en ese conflicto del 1982. Que iban a ir inspectores, que iban a ver, que tenían que mirar, para evitar que ellos trabajen en la bomba. Pero incumplieron. Entonces, digo yo, ¿será que la gente, cuando ve un programa como ese, y ve a una periodista que manipula, y que se hace la que no entiende, y que lo único que quiere es cargar las tintas como Israel, ¿será que la gente no se da cuenta que está operando en favor de los terroristas del gobierno dictatorial de los ayatolás en Irán y en contra de la única democracia que hay en Oriente Medio, que es la de Israel? Entonces uno se pregunta, hay una vieja frase que se aplica en muchas ocasiones en la política: hay que seguir la ruta del dinero. Y estos países islámicos, estos países musulmanes tienen mucho dinero. El petróleo les convirtió en unos potentados de nivel mundial. Y uno dice, qué bien, che, están todos fuera de la pobreza gracias al petróleo. Y no, en cada emirato, en cada país, los que están riquísimos, o ricos hasta no decir más, son las familias que dominan esos países. Son un puñadito de personas. El resto de la población se caga de hambre. Y por eso estos ricos son tan ricos, porque no le dan a la gente cabida en el reparto de la riqueza que les cayó. Bueno, iba a decir que les cayó del cielo, pero en realidad les brotó debajo de la tierra el petróleo. Vos mirás los niveles de pobreza que hay en estos países árabes y en Irán, y decir, ¿cómo puede ser que países tan ricos que exportan tales cantidades de petróleo y de gas al mundo tenga gente pobre? Yo no digo que salgan a tirar la plata, pero que creen esos gobiernos que inviertan en infraestructura, que bajen impuestos para que se instalen industrias, empresas, que capaciten a la gente, que se metan, por ejemplo, de lleno en la alta tecnología, como hizo, por ejemplo, Corea del Sur.
Corea del Sur hace 60 años era uno de los países más pobres de esa región. Y ahora es una potencia. ¿En qué invirtió Corea del Sur? No invirtió en repartir plata, como hacían los socialistas argentinos en repartir planes. Invirtió en la educación, fortaleció la educación. Y con la educación la gente, los coreanos, pasaron a ser productores de su propia riqueza y constructores de la riqueza de su país. Eso mismo hizo Israel. ¿Qué es lo que es Israel? Un pedazo de desierto donde cayeron personas de diversas partes del mundo con el sueño de formar un país. Y es una potencia económica, también militar, pero económica y productiva. Hasta en ese desierto es una potencia agrícola, no se puede creer. ¿Y cómo hicieron? Capacitando a la gente, facilitándole a la gente el acceso al conocimiento. Pero me desvié un poquito. Estaba diciendo que hay que buscar la ruta del dinero. ¿Por qué hay tantos periodistas, tantas ONGs, tantos medios de prensa atacando a Israel y defendiendo a Irán y, por supuesto, a los terroristas de Hamás? No creo que sea algo ideológico. Bueno, también, pero principalmente, yo estoy convencido que es una cuestión de dinero. Están siendo sobornados. Y es muy triste eso. Que a la gente se le diga algo que no es verdad simplemente por dinero. Es una tristeza. Pero, repito, creo que tenemos que confiar en que la gente no se deja engañar fácilmente. Eso es lo que quería decir al respecto. Móvil de Manuel Lescano. Sí, muy buenas tardes, Alberto. Un saludo para vos, también para tu audiencia, para los compañeros. Sí, estamos ubicados en la Sociedad Paraguaya de Pediatría, donde recientemente culminó, mejor dicho, una conferencia de prensa sobre los problemas respiratorios que se están dando en la última semana debido también a la temporada en la que estamos, y ya también estamos aquí con el doctor Luis Cousiras del PAI, justamente para, esta conferencia que fue para una campaña de vacunación contra la influenza, doctor. Así es, preocupado por este aumento en el número de casos que estamos viendo de enfermedades tipo influenza, una alta circulación de la influenza H1N1, que hoy tiene una vacuna para protegernos, la vacuna contra la gripe, justamente, que está disponible en todos los vacunatorios de forma totalmente gratuita. Desde los 6 meses en adelante, el niño tiene que recibir esta vacuna. La vacuna desde el día 1, desde el 3 de abril, está liberada para toda la población que desee inmunizarse. Llevamos 950.000 dosis aplicadas, sin embargo, estamos viendo un fuerte impacto de este virus en el sistema de salud. Doctor, de estas 950.000 dosis que ya que fueron utilizadas, el promedio de edad, ¿cómo está dividido eso? Bueno, los extremos de la vida siempre son muy importantes para nosotros. Los niños menores de 3 años y los mayores de 60 años, que son los que tienen riesgo aumentado de desarrollar complicaciones y formas graves de la enfermedad. Llevamos una cobertura aproximadamente del 20 a 25% en este grupo de población. Instamos a los padres, porque hay una relación de dependencia justamente de los niños a los padres, de que se tomen el tiempo, que pasen por el vacunatorio. Mañana, sábado y domingo vamos a estar con horario continuado de 7 a 17 horas. Incluso vamos a estar en centros comerciales, en los grandes shopping aquí en la ciudad capital. Con respecto también a los últimos casos, en la última semana de casos respiratorios, obviamente, doctor, de todas estas personas atendidas, ¿cuántas en promedio ya cuentan con la vacuna y cuántos no? Bueno, el factor común que estamos viendo es justamente que los no vacunados están siendo internados en sala común o en unidad de cuidado intensivo. Incluso llegaron a fallecer, y prueba de ello es la triste noticia que nos informaron desde el sur del país de estos 2 hermanos que lastimosamente han perdido la vida a causa de complicaciones por el virus de la influenza. Estamos hablando de que estos 2 niños no estaban vacunados, y es un mensaje para los padres. Realmente es una responsabilidad
compartida nosotros con nuestro lado como Ministerio de Salud de disponibilizar las vacunas y también que la sociedad, que la población haga uso de las mismas. También, doctor, contraindicaciones, si es que una persona está enferma, se puede vacunar, que cuánto tiempo tiene que esperar una recuperación, si es que todavía uno no se colocó la vacuna. Bueno, muy importante hacer mención y énfasis en eso, las falsas contraindicaciones, la tos, la congestión, el famoso tipo A en guaraní, o el chorreo de nariz, la rinorrea, el quisiril, esos no son motivos para posponer la vacunación. La única contraindicación es la fiebre. Si una persona está con un cuadro de fiebre, tiene que aplazar la vacunación, pero una vez que este cuadro se resuelva, sin problema puede recibir la dosis. ¿Cuántas dosis disponibles todavía y dónde van a ser uno de los puntos que van a estar habilitados estos centros vacunatorios? Bueno, 550.000 dosis aún están disponibles. Vamos a estar aquí en el Hospital Barrio Obrero, San Pablo, en el Hospital de Trinidad, también en las grandes ciudades como San Lorenzo, Villa Elisa, Ñemby, todos ellos, sus hospitales van a estar abiertos mañana y el día domingo. Así que también centros comerciales como el Shopping Mariscal y también en el Shopping del Sol vamos a estar. Siempre la línea de edad de 0 a 3 años y los mayores de 60 años, obviamente con prioridad también la línea de los médicos también. Con prioridad todas las personas que tengan factores de riesgo, diabetes, hipertensión, fumadores, no olvidarnos tampoco también de los obesos. Así que vacunas tenemos disponibles para la población de 6 meses en adelante. Entonces los esperamos mañana por los centros vacunatorios. La única contra para no poder vacunarse es si tenés una fiebre aguda. Una vez que vos pudiste superar eso, sí ya puedes acceder a la vacuna. Totalmente. Tenemos muchos cuadros de justamente personas con alergia por la temporada, por el tiempo fresco, el cambio de clima. Entonces, si la persona está sin fiebre, sin problema, puede vacunarse y los esperamos entonces por los vacunatorios. Si tenés una pregunta, Alberto, está el doctor todavía antes que se vaya. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por... Alberto, gusto saludarte. Igual, doctor, antes que nada, los centros vacunatorios son los centros de salud, ¿verdad? Los centros de salud, los hospitales, los grandes hospitales, como el hospital de Calle I, el hospital de Villa Elisa, estamos también en el hospital Barrio Obrero, incluso en las unidades de salud de la familia. Eso te quería preguntar. Hay unidades de salud de la familia casi en cada barrio, ¿verdad? Así mismo, Alberto. ¿Y ahí hay vacunas disponibles? Tenemos vacunas disponibles de lunes a viernes de 7 a 15 horas en esos lugares. Así que es muy importante tu consulta, Alberto. Incluso si tenemos alguna persona encamada a que le cueste movilizarse ya para un vacunatorio, puede llamar al 138, que es nuestra línea gratuita para que una brigada pueda acercarse hasta la casa. Qué interés, eso es espectacular, doctor. 138, hay una persona inmovilizada, alguien que no puede salir, una persona anciana, un bebé que no puede ser expuesto y puede ir la brigada a vacunarle en la casa. Así mismo es, Alberto, es un sistema de trabajo que lo venimos implementando ya hace 2 años, bastante efectivo para nosotros, teniendo en cuenta de que tenemos un gran número de población en justamente grupos vulnerables con estas condiciones de movilidad reducida. Hay que decirle a la gente, y esto lo sabemos nosotros acá en la radio, porque nosotros nos vacunamos todos, que es efectiva la vacuna, es muy efectiva. A uno de mis compañeros le tomó la influenza, pero fue levísimo, gracias a la vacuna. O sea, es una defensa espectacular para evitar pasar por un cuadro de salud gravísimo, doctor, porque están habiendo casos graves. Tenemos casos graves, Alberto, y justamente el factor común es que las personas que están con ese cuadro grave, con las complicaciones, son personas que no han recibido la vacuna en esta temporada. La vacuna hay que aplicarse todos los años, Alberto. Mucha gente se quedó con que se vacunó el año pasado, piensa que esa protección sigue vigente. Al contrario, el virus de la influenza es un virus que muta todos los años, circulan nuevas cepas, nuevos tipos de influenza, y de ahí la importancia de la vacunación anual, Alberto. Exacto, muy bien. Ya la gente sabe, vacúnense, la vacuna está disponible, es gratuita, está en los centros de salud, en los puestos de atención de salud familiar se llama, ¿verdad? Así mismo, Alberto, la unidad de salud de la familia, los centros de salud y los grandes hospitales, todos ellos son puestos de vacunación para el Ministerio de Salud. Doctor, también otro punto ya, el tema de la vacuna del COVID, ¿cómo va también eso, doctor? Bueno, COVID-19 sigue vigente entre nosotros, más de 30 fallecidos en lo que va del año.
la vacuna está disponible en los vacunatorios. Estamos hablando de más de 30.000 personas que ya han sido vacunados y una vacuna también que está disponible a partir de los 6 meses de edad para todas las personas que tengan factores de riesgo. ¿Una persona se puede colocar las dos vacunas al mismo tiempo? Se puede. En un brazo la vacuna contra el virus de la influenza, en el otro brazo la vacuna contra COVID. Sin ningún problema se puede administrar ambas vacunas en la misma visita. ¿Cuántas dosis todavía disponibles también de eso? Bueno, de esa tenemos más de 400.000 dosis aún en circulación, así que ambas vacunas en stock suficiente y disponible en todos los servicios de salud. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si no tenemos otra pregunta, Alberto, ya... No, agradecerle simplemente al doctor por la gentileza y instarle nuevamente a la gente que se vacune. Su salud. Muchas gracias, Alberto. Y muchas veces su vida está en juego. Y la gente que tiene chicos o que tiene ancianos a su cuidado, llévenlos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, las órdenes. Muy bien, ahí hablamos, Manu. Señor, te escucho. No, ya está. Repetimos ahora el nombre del doctor para que la gente sepa. Luis Cousirat, el director del país. Exacto. El programa ampliado de inmunización. Muy bien, gracias, Manuel. Hasta luego. Muy importante esto que acabamos de decirle. Piero ya se vacunó y lloró. Qué bárbaro. Decirle que no tiene que ser así. Tiene que aguantar. Bueno, virus respiratorios en auge, están llenos los hospitales de consulta. Y como dijo el doctor, la gente que se vacunó está protegida, la gente que no se vacunó está en peligro. Y ahí está la vacuna disponible. Es gratis. ¿Por qué uno no se vacunaría contra la influenza? Por haragán o por supersticioso. Son vacunas recontraprobadas. No es como la vacuna del COVID que se lanzó al mercado. Ahora ya está más asentada la vacuna contra el COVID, pero antes era algo que no se sabía. Pero esta vacuna contra la influenza es una de las vacunas más probadas de los últimos tiempos. Así mismo es. Y yo también estoy contigo, Edu. Así mismo. Usted ha dicho la palabra correcta, Edu. Estaba viendo más temprano la práctica 1 del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá y me dio pena. Colapinto perdió el fuego. Quedó a 10 lugares de su compañero Gasly y los dos en esta oportunidad por lo menos tienen el mismo auto. Los mismos adelantos tienen ambos autos. Y en la primera salida hizo un trompo, pero cuando estaba en vuelta lenta, cuando estaba calentando los neumáticos, ya hizo un trompo. Y ahora visto, porque ahora se está desarrollando la práctica 2, y hizo otro trompo en un lugar fácil, digamos. Y están diciendo los comentaristas que parece que se está equivocando en los cambios. Bueno, en la práctica 1 terminó 19, o sea, solo uno estuvo por debajo de él, Hülkenberg. Pero ahora Hülkenberg está 14 y Colapinto otra vez está 18. Y su compañero Gasly está entre los 10 primeros, específicamente está en el puesto 9. ¿Y sabes qué yo creo? Porque yo vi varias carreras donde él mostraba talento. Creo que la presión de la gente, del argentino, le afecta. Los argentinos ya lo endiosaron rápidamente. Y eso le hace mal. Por culpa de eso, se arriesgó demasiado en algunas oportunidades y tuvo accidentes por ese deseo de ganar posiciones con un auto que no está más allá que para la medianía de la tabla. Y después de eso le habrán retado, le habrán dicho, che, no vaya a romper más los autos, y ahora es demasiado cuidadoso, demasiado miedoso. Y vos podés hacer muchas cosas en la Fórmula 1, menos miedoso. En la primera
En la práctica 1, el más rápido fue Max Verstappen, y me sorprendió que Piastri, el McLaren más bien ubicado, era Norris, fue 7 y Piastri 14. Pero ahora los dos Mercedes son los más rápidos. Russell y Antonelli, 1-2. Tercero y cuarto, Piastri y Norris. Quinto está Hamilton. Verstappen está séptimo y Carlos Sainz, con un sorprendente Williams, está sexto. Digo sorprendente porque Sainz está sexto y Albon está noveno. Y es una de las escuderías modestas, quiere decir que están trabajando bien. Muy bien. Bueno, vamos a volver a nuestro relato de la vida de Michelangelo Buonarroti. Ayer llegamos hasta el punto en que uno de los consejeros del Papa, viendo lo que él lo que él pintó en la Capilla Sistina, no ya la bóveda, sino muchos años después, en la pared del altar, estaba lleno de personas desnudas, ¿verdad? Y Biagio de Cesena, que era maestro de ceremonias del Papa Pablo III, le preguntó: ¿qué tal, Biagio? ¿Qué te parece esta obra? Y dijo: es un papelón. Esto es para una taberna, para un prostíbulo. ¿Cómo va a estar acá en la Capilla Sistina tanta gente desnuda, verdad? Miguel Ángel se enojó por eso. Le agregó unas prendas de vestir a sus figuras, pero se enojó. Así que para vengarse puso el rostro del maestro de ceremonias del Papa en la figura del demonio. Por supuesto que este muchacho va y le dijo al Papa: che, ahí se está burlando de mí. Y me puso en el infierno, rodeado de demonios y de personas condenadas. Y el Papa le dijo: bueno, si Miguel Ángel te hubiera puesto en el purgatorio, yo podría haber rezado por tu salvación, pero en el infierno él te puso. Y ahí las almas ya están perdidas. No hay nada que pueda yo hacer por vos. Bueno, este Biagio de Cesena no fue el único ñembo santurrón con quien Miguel Ángel se encontró en su vida. Cuando la gente empezó a ir a admirar el juicio final, una vez terminado, ese es el cuadro del cual estaba hablando ayer al terminar el relato, cuando la gente fue a mirar el juicio final, se montó bastante escándalo, porque muchos, entre ellos algunos obispos, tuvieron la misma reacción que Biagio de Cesena, que era una vergüenza, que en un lugar sagrado había tantas figuras desnudas. Inclusive algunos dijeron que la obra era una herejía. Y hubo incluso algunos que le dijeron al Papa: hay que destruir el fresco. Por suerte, para el arte, Pablo III dijo: no es ningún problema esto. No hay que tenerle miedo al cuerpo. Y los siguientes papas tuvieron la misma postura. Hasta que ya en los días cercanos, digamos, a la muerte de Miguel Ángel, estamos hablando del año 1564, las autoridades eclesiásticas le encargaron a un pintor y escultor, Daniele da Volterra, que colocara paños sobre los genitales de los personajes masculinos y femeninos que lo necesitaran, porque no todos pues estaban desnudos. Por esa razón, la gente que es aguda para poner apodos le puso a da Volterra un marcante, diríamos los paraguayos: il braguetone, que quiere decir el pintador de bombachas.
el pintor de bombayas. Il braguetone le decían entonces a Daniele da Volterra. Hay también una anécdota que, por supuesto, no hay constancia de que sea cierta. En este relato, en esta leyenda, se dice que en 1570, 6 años después de la muerte de Miguel Ángel, recuerden, 1564 murió Miguel Ángel, otro gran pintor, el Greco, que en ese momento tenía 29 años, se fue a Roma a pedir que se destruya la pintura del juicio final de Miguel Ángel para en el mismo lugar hacer él una obra. Y él decía, va a ser una obra superior la que voy a hacer. Y va a estar acorde con las ideas de la Contrarreforma. Pero, para ese entonces, ya los frescos de Miguel Ángel tenían no solamente la aceptación, sino la admiración de todos los que la veían. Y el Greco, en vez de ser receptor del trabajo que se fue a pedir, fue criticado por semejante y ridícula propuesta, a tal punto le persiguieron, diríamos en esta época de las redes sociales, lo cancelaron al tipo, donde se iba no podía entrar, que tuvo que abandonar Roma. Y se fue a España, donde, como sabemos, realizó obras de arte maravillosas, ¿verdad? A ver, ya que estamos hablando de anecdotitas, se dice también que fue Miguel Ángel quien, por un encargo del Papa Julio II, diseñó los uniformes de la Guardia Suiza del Vaticano. ¿Habrán escuchado ustedes? Los uniformes de la Guardia Suiza del Vaticano fueron diseñadas por el gran artista Miguel Ángel. Pero eso es solo un mito. No es cierto. La Guardia Suiza, el uniforme de la Guardia Suiza, vino, como dice su nombre, de Suiza. Así ya eran los guardias en Suiza cuando fueron encomendados a servir de custodia al Papa. Además, en esta leyenda, en esta mentira, se agrega algo. Dicen, Miguel Ángel diseñó los uniformes de una manera muy colorida, muy picante, muy chocante, para burlarse del Papa. Eso no es cierto. Nadie en Roma diseñó los uniformes de la Guardia Suiza. Así ya eran los uniformes de estos guardias suizos en Suiza y vinieron con sus respectivos uniformes a servirle al Papa en Roma. Bueno, podemos entonces decir que Miguel Ángel también fue, cierto, fue un artista multidisciplinario, digamos, pero jamás fue un diseñador de moda. Esa es una bola tremenda. Bueno, volvamos a 1540. Volvamos al 1540 junto con nuestro protagonista Miguel Ángel. Habíamos dicho que él también había escrito algunos poemas, entre ellos el poema al joven pintor de 23 años del cual se había enamorado cuando él tenía 57. A este joven le hizo un soneto. Y en ese soneto se quejaba, para que vean cómo la supuesta aversión a los homosexuales que había en la época no era tal. En el soneto Miguel Ángel se queja no de que la gente reproche el amor entre dos hombres, sino que reprochaba que se quejaba Miguel Ángel de que la gente reproche
que él, que ya estaba a punto de tener 60, tenga un amor de 23 años. Y eso decía, es un disparate, para el amor no hay edad. Bueno, entonces Miguel Ángel, el escultor, el arquitecto, el pintor, escribió más de 300 obras, más de 300 piezas poéticas, incluyendo 80 sonetos. Y abarca en esta obra poética diversos temas. Por ejemplo, hay un soneto dedicado a la poetisa Vittoria Colonna, marquesa de Pescara, viuda de un militar de Nápoles que tiene orígenes españoles, Francisco de Ábalos. Esta chica, Vittoria Colonna, al quedar viuda, escribió en la memoria de su marido muerto unos sonetos llenos de pasión y de amor. Bueno, cuando conoció Miguel Ángel a Vittoria Colonna, él ya tenía más de 60 años. Y aunque algunos quieren atribuirle un romance, la mayoría de los expertos dicen que lo que los unía, los que lo hizo íntimos amigos, era un hondo sentido religioso. Era una mujer muy inteligente, escribía muy bien. Él tenía una veta poética y probablemente ella le consultaba a ella sobre qué calidad tenía el producto de su pluma, de su inspiración poética. Y también ella probablemente fue su musa, fue su amiga y fue su confidente a nivel espiritual. Miguel Ángel le regaló a Vittoria Colonna, la viuda de Francisco de Ábalos, varios dibujos, entre ellos el dibujo de la Pietà, más que el dibujo, el boceto de lo que fue la Piedad. Y también un cuadro de la crucifixión. Y en este cuadro, que es chiquitito, el de la crucifixión, aparecen Jesús, por supuesto, si es la crucifixión, la Virgen y San Juan, además de 2 ángeles en el cielo por encima de la cruz. Cuando muere ella en febrero de 1547, la obra vuelve a poder de Miguel Ángel, que en ese momento ya había superado los 70 años, digamos. Y le añadió al cuadro que le había regalado a su amiga un cuarto personaje, María Magdalena, que aparece abrazando la cruz y lleva sobre sus hombros un pañuelo que representa que ella está quedando viuda. Y esa María Magdalena, abrazada a la cruz con un pañuelo que representa su viudez. O sea, lo que quiere decir Miguel Ángel es que María Magdalena era el amor de Jesús. Y que al morir Jesús estaba quedando viuda, por eso tiene el pañuelo de la viudez. Esa mujer, que es María Magdalena, en realidad es un retrato de Vittoria Colonna. Lamentablemente nosotros conocemos todos estos detalles solamente por las copias que hicieron los discípulos de Miguel Ángel. El original se perdió. Hoy se puede ver una de estas copias en la concatedral de Santa María de la Redonda, en la ciudad de Logroño, España. Y ahí hay otra controversia, ¿verdad? Muchos dicen que este cuadro que está en la concatedral Santa María de la Redonda, en Logroño,
es en realidad el cuadro original, el único documentado. Y por supuesto, esto dice un experto español, José Manuel Ramírez, doctor en historia del arte. Pero hay otro doctor, experto, pero italiano, Antonio Forcellino, que dice que en el 2011 él localizó el original que está colgado en una pared en una residencia de estudiantes de la Universidad de Oxford. Bueno, no vamos a profundizar mucho en lo que fue Victoria Colonna como artista, pero sí hay que decir que fue muy importante su compañía y su presencia en los últimos años de Miguel Ángel. Pero sí podemos decir que fue la mujer más famosa de Italia en su época. Se había criado en el mundo cortesano, se quedó viuda muy temprano, cuando solo tenía 35 años, y se alejó de este tipo de vida. Por lo visto le quería mucho a su marido, a don Arévalo, que se entregó de lleno a los asuntos espirituales y religiosos. Y ella, adelantándose al pensamiento, no adelantándose, pues ya la reforma estaba en marcha, pero adhiriendo a ese pensamiento mucho antes que la mayoría de los católicos, ella defendía que la Iglesia Católica necesitaba renovarse, pero no como propuso esa renovación Lutero, Martín Lutero, o Enrique VIII, que por una calentura fundó la Iglesia Anglicana, sino ella decía que la Iglesia Católica tenía que renovarse siguiendo las teorías de Erasmo de Rotterdam, apostando por una renovación que siga reconociendo la autoridad del sumo pontífice. Y la gente supone, bueno, porque de esto hay documentos de esta postura de la señora Victoria Colonna, y se supone que esa fue una de las cosas que le atrajo a Miguel Ángel, porque él también tenía esa idea. Algunas personas dicen que esta poetisa, esta intelectual romana, llegó a influir con sus ideas en filósofos, en artistas e incluso en teólogos de su época. Bueno, pero como siempre ocurre, muere ella y una parte de la corte eclesiástica inició una investigación contra ella diciendo que había sido una hereje. Bueno, eso es lo que podemos decir de esta señora, que fue muy inteligente, que fue famosa, que fue una gran poeta, que fue una filósofa y que tenía unas ideas religiosas importantes. Bueno, pero volvamos a Miguel Ángel. 3 años antes de la muerte de su amiga. Vamos a ubicarnos entonces en 1544. En esa época falleció, en ese año 1544, falleció sin haber cumplido los 16 años de edad uno de los discípulos de Miguel Ángel, Cecchino Bracchi, con quien se cree que tuvo una relación. Y la familia del difunto le encargó al maestro, que en ese momento tenía 69 años, diseñar la tumba de este muchachito, Cecchino Bracchi, y que redacte Miguel Ángel una serie de epitafios para él. Miguel Ángel aceptó ambos trabajos. Diseñó la tumba de Bracchi, que está en la Basílica Santa María, en Araceli, y fue realizada por algunos de los colaboradores del maestro. Él dirigió la obra, no es que él esculpió.
y compuso para el joven 54 epitafios. Según dicen los expertos, algunos de esos epitafios incluyen un componente erótico, en especial uno que dice: dan prueba a quien le fui gracia en el lecho. Así que ya le tenemos. Habíamos hablado de Tommaso Cavalieri, de 23 años, y ahora este muchacho Bracchi, de 16, los hombres con quienes al parecer Miguel Ángel se relacionó. También hubo otros que pasaron a la historia, como por ejemplo Febo di Poggio, no pollo, Poggio, Poggio. No me digan Febo de Pollo. Este muchacho servía de modelo y se metió con Miguel Ángel y llegó a robarle dinero y algunos dibujos. O sea, era un buscavida. Se metió con el maestro y le robó dinero. También estaba Gerardo Perini, que cada vez que desaparecía le hacía pasar muy mal al artista. Se entristecía, se deprimía cuando Gerardo Perini desaparecía. ¿Y por qué desaparecía? Porque tenía otros chongos clientes. Y Miguel Ángel, por supuesto, enamorado, no le gustaba eso, ¿verdad? También hubo un joven escritor, Giovanni da Pistoia, que llegó a dedicarle unos sonetos a Miguel Ángel. Bueno, sí, es amplia la cantidad de obras de Miguel Ángel, esculturas, y después también, sobre todo en la última parte de su vida, se dedicó más a la pintura. Bueno, y vamos entonces al año 1564, al 12 de febrero del 64, el 564. Ese día la gente le vio trabajar en la Piedad Rondanini, considerada la última obra que esculpió. Faltaba menos de un mes para que Miguel Ángel cumpla 89 años. No llegó a cumplir 89 años ni a terminar la nueva obra, porque un par de días después de ese 12 de febrero, en que le vio la gente trabajando, empezó a sentirse mal, tuvo fiebre, estuvo en cama, hasta que el 18 de febrero de 1564 falleció. Y le acompañaron en ese último suspiro da Volterra y Tommaso Cavalieri, aquel amante de cuando él tenía 57 y el muchacho 23. Los restos de Miguel Ángel están en Florencia, por supuesto, su amada Florencia, en la iglesia de Santa Croce, y su monumento funerario fue diseñado por este muchacho a quien recurrimos mucho para contarle esta historia, Giorgio Vasari, que es su biógrafo. Bueno, esta es la historia que nos deja Miguel Ángel, y voy a terminarla con unas palabras de Giorgio Vasari, su biógrafo, que escribió sobre Miguel Ángel después de su muerte. Dice así: allí donde puso su divina mano, ha resucitado todo y le ha dado vida eterna. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo, Microminguazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal.
Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que considera que la infraestructura es el camino más rápido para el desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Pues también puedes unirte al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.